Bien, buenos días, amigos, amigas. Muchas gracias por acompañarnos en este evento, el segundo que realizamos y esperamos continuar haciendo en los siguientes años, enriqueciendo el debate, la mirada sobre el mundo rural y la actividad agropecuaria. Tuve la suerte de ser parte de la comisión junto al Instituto Nacional de Estadísticas y con los representantes del Ministerio de Agricultura, que tuvimos la oportunidad de actuar como una comisión técnica en el Cenagro, este cuarto Censo Nacional Agropecuario, bajo la dirección de Hugo Fano, quien ha estado en la parte previa de la presentación de los resultados. En general, creo que para la tarea que nosotros tenemos que desarrollar como banco, tener información es de primerísima importancia. Pero además nos hemos asignado la tarea de ordenar y mirar con mucha acuciosidad lo que es la información sobre los servicios financieros y específicamente crédito, que es lo que ha recogido este cuarto Cenagro. Por tanto, en eso estamos trabajando. He anunciado en algún evento anterior de que vamos a tener una publicación y a estas alturas, después de ver toda la información que tenemos en manos, calculo que van a tener que ser varias publicaciones. Yo creo que eso es necesario. Nuestra tarea como agrobanco es ser, disculpen la modestia, quienes más sabemos del tema de crédito en el sector agrario. Y para eso tenemos que estudiar y tenemos que aprovechar esta extraordinaria coyuntura en la cual hemos tenido el censo. Esto ha sido poco más de un año y ahora estamos trabajando estas cifras que esperamos poner en manos de ustedes en los próximos semanas. Obviamente ahora voy a hacer un adelanto de algunas de estas cifras que me parecen relevantes en el análisis y van a estar disponibles con ustedes, como todo el material que se presenta en este evento, a través de la página web del banco. He querido organizar esta presentación de la siguiente manera. Primero, hacer una rápida comparación entre los datos referidos al crédito al sector agropecuario que se recogieron en el año 94 y los que se han recogido el año pasado con motivo del cuarto censo. Por supuesto que en nuestro planteamiento como banco nosotros estamos preocupados por los servicios financieros rurales y eso no es exclusivamente crédito y no es exclusivamente agro. Pero de todas maneras podemos decir que la información que dispone tanto el censo como la que periódicamente publica la Superintendencia de Banca y Seguros sobre las colocaciones del sistema financiero supervisado en el sector agrario son un proxy de lo que más o menos está ocurriendo en el mundo rural. Pero no es suficiente, creo que todavía necesita más interpretación. Otros temas que quería era relacionar la información del censo con varias variables significativas que son las que se enuncian ahí, por ejemplo, las unidades productivas, la gestión del crédito, obtención y rechazo, el perfil del productor que accede al crédito, el tema de la organización, la tecnología del crédito, los cultivos que son financiados. Y finalmente quería hacer un pequeño comparativo con la información que nos provee la Superintendencia de Banca y Seguros, que también lleva esta información sobre crédito. Comencemos entonces pues con la información comparativa entre el año 94, que fue el tercer Cenagro, y el año 2012, que es el
el cuarto cenagro. Bien, este es el cuadro básico que podríamos decir ilustra lo que es el crédito. El año 94 se identificaron 1.7 millones de unidades agrarias, de las cuales el 8%, 140.000.7, gestionaron crédito y el 92% restante no gestionó crédito. Obtuvo crédito en el año 94 107.000, o sea, 6.1 del total del universo de unidades agropecuarias que fueron censadas. Y además, este censo, que no ha ocurrido en este último censo, preguntó si alguna de las personas había recibido crédito antes, o sea, no solo el año 94, sino antes. Y de ellos recibió alguna vez crédito 269.000, o sea, el 15.3. Esa pregunta en ese momento tenía mucha pertinencia porque el 94 eran 2 años después del cierre del Banco Agrario. Por tanto, debíamos suponer que había mucho más gente que hubiera recibido crédito. Pero aún así, si hubiéramos incluido al Banco Agrario, diríamos que todavía era una proporción bastante pequeña de productores la que estaba recibiendo crédito. Miren este dato que es interesante para compararlo luego. ¿Quiénes eran los que daban crédito en el año 94? Y en realidad, quien se hacía cargo de la mitad de las unidades productivas que recibían crédito eran el Estado, a través de una serie de programas, ¿no? En cambio, los bancos, las cajas rurales, se hacían cargo del 11.2% de las unidades, y luego venían las ONGs, los habilitadores, los comerciantes, los molinos y desmotadoras, las empresas textiles y otros y un pequeño no especificado. Bueno, ¿qué ocurrió en el año 2012? ¿Qué recogió el censo? El censo recogió que un poquito más había gestionado crédito respecto del periodo anterior, 9.1, y habían obtenido un poco más aún, 8.2. No gestionaron de todas maneras prácticamente 91%, y habían algunos datos, como indiqué, no se preguntó si es que habían recibido crédito anteriormente, pero algunos datos son relevantes aquí que quisiera señalar. Por ejemplo, 66.000 productores declararon no haber cultivado una parte de su extensión porque no consiguieron crédito. Era la segunda más importante razón después de la falta de agua. Y entre los que no recibieron crédito, o sea, gestionaron pero no recibieron crédito, 1.100 atribuyeron a que estaban mal en el sistema, es decir, la central de riesgo los declaraba como malos deudores. Y finalmente, cuando se preguntó a un conjunto de productores por qué no gestionaron crédito, simplemente no se acercaron a ninguna entidad crediticia, ellos declararon, 37.000 dijo que tenía deudas pendientes y por eso no gestionó. Por tanto, también tenían créditos, ¿no? Solamente que no gestionaron créditos en ese año. Pero ¿cuál es el cambio más notable? Probablemente es este que vemos acá. ¿Quiénes fueran los proveedores de crédito? Como vimos, en el año 94 era el Estado, con el 50%. En el año 2012, el 77.7%, casi el 78%, eran bancos, cajas rurales, cajas municipales, pymes y agrobanco, que ya existía y ya era un actor más o menos activo. Y podríamos agregar además las cooperativas de ahorro y crédito, que ya proporcionaban 12.7% de los cobertura de crédito. Lo que quiere decir que el crédito
había pasado a ser fundamentalmente de origen de intermediarios financieros. Y eso, por supuesto, es bueno en términos de una sustitución de un rol, diríamos, improvisado, transitorio del Estado, pero también de una reducción de otras fuentes de financiamiento, por ejemplo, las ONGs, algunas de las cuales pasaron, por ejemplo, a integrarse en EPIMES, cajas rurales, y de habilitadores, comerciantes, etcétera, todos los cuales han reducido de manera sustantiva su participación. Resumiendo, entre el 94 y el 2012 aumentaron 28.7 unidades agropecuarias que accedieron a crédito. Las unidades agropecuarias que gestionaron crédito aumentaron 46.7. Las que obtuvieron crédito aumentaron 72.8. O sea, hubo más éxito entre los que gestionaron. Y finalmente, la participación del sistema financiero supervisado aumentó 13.3 veces, añadiendo las cooperativas 15.5 veces. Ese, diríamos, es un primer vistazo de entrada de lo que podemos ver en el caso del acceso al crédito. Veamos ahora relacionando el crédito con las áreas. Este es el gráfico que les muestra la superficie y el número de unidades productivas por rangos de tamaños, ¿no? Como se ve acá, el 55% está en unidades de más de 3.000. Aunque, a decir verdad, este gráfico hay que corregirlo, ajustarlo, si es que estandarizamos el tipo de tierra, ¿no? Buena parte de estas unidades mayores son unidades que son básicamente pastos, ¿no? Y entonces eso les da un tamaño mayor. Entonces, una de las tareas pendientes que no la había previsto al iniciar este trabajo es poder ajustar y poder hacer comparable el valor de estas unidades agropecuarias. Pero con esta restricción o con esta advertencia podemos ver lo que ocurre con el crédito. Y entonces, como ven, la mayor proporción del crédito está en unidades relativamente menores, ¿no? Del volumen total de operaciones que se hacen en el sector agropecuario. Pero si vemos solamente el crédito por tamaño, vemos que estos describen una curva bastante regular, ¿no? Que permite ver que más o menos hacia el centro, en áreas que van entre los, digamos, los 5 a los 50, es donde los productores son los que más acceden al crédito. Dentro de, por supuesto, este nivel bastante restringido que adelanté. Bien, ¿qué podemos decir sobre la obtención y el rechazo del crédito? Este cuadro les da una idea de lo que gestionó y no gestionaron en términos de unidades agropecuarias y en términos de superficie. Aquí lo tenemos separado por el lado de las regiones naturales. Por ejemplo, ahí se nota claramente que en la costa es mayor el número de los que gestionan y obtienen, seguido por la selva y, por supuesto, el área que tiene menor gestión o menor éxito es la sierra. Okay. Bien, preguntado cuáles eran las razones de rechazo de los créditos por de las unidades agropecuarias. La principal razón que se esgrime es la falta de garantías. Luego, la falta de títulos y luego el incumplimiento, ¿no? O sea, estos productores que referí hace un momento que no habían cumplido con sus anteriores obligaciones. Este dato, pues, es importante para la definición de políticas, ¿no?
Se nos pregunta, por ejemplo, reiteradamente, en el caso del agrobanco, si nosotros prestamos a productores que no tienen títulos, cuando se trata del tema de la garantía inmobiliaria. Se nos pregunta cuál es el tipo de garantía, o si tenemos y usamos la garantía prendaria, quiere decir la producción. Y todo eso ocurre, pero no ocurre necesariamente con todas las entidades financieras. Entonces, esto puede estar motivando de que el tema de la falta de garantía sea un tema relevante. Cuando se les preguntó por qué no gestionaron el crédito, es interesante ver que el grupo más importante dijo simplemente no lo necesita. Probablemente porque habría que cruzar con la información, porque sus áreas de producción son menores. Un segundo grupo se quejó de los intereses, otro admitió de que no tenía garantías, otro señaló que creía que no le iban a dar, por tanto no se molestó en iniciar ningún tipo de gestión. Otro atribuyó a que eran trámites muy engorrosos. Un grupo interesante manifestó de que no había oferta, es decir, no habían entidades a las cuales poder concurrir y preguntar por un crédito. Y, por cierto, también habían deudas pendientes y un otro importante. ¿Para qué se pidió crédito? De los que obtuvieron crédito, por cierto. El primero y más importante son los insumos, la compra de insumos. En segundo lugar, y bastante distante, comercialización, herramientas, ganado, infraestructura, maquinaria, pago de mano de obra y algún otro motivo. Por tanto, todavía este componente está muy vinculado a lo que es el crédito de avío agrícola, o sea, el crédito para garantizar o asegurar la siguiente campaña. Nosotros, por lo menos en el banco, estamos crecientemente interesados en más bien enfocarnos mucho más en estos otros aspectos para poder impulsar la capitalización del agro y por tanto su crecimiento. ¿Cuál es el perfil del sujeto de crédito? Ya Javier se había referido al tema de la edad y el tema del sexo del conductor de la parcela. Por cada unidad agropecuaria con productor independiente, o sea, no las personas jurídicas, es conducida por una mujer 691.000 unidades. Y hay 2.2 veces más conducidas por hombres, que son 1.5 o 1.6 millones. Por cada unidad agropecuaria conducida por una mujer que gestionó un crédito, 3.6 unidades agropecuarias conducidas por un hombre lo hicieron y 3.7 lo obtuvieron. Dicho sea de paso, los hombres tuvieron más éxito que las mujeres para obtener crédito. Mientras el 9.4% de hombres recibió crédito, solo lo recibieron entre las mujeres el 5.7%. Aquí tenemos en este gráfico reflejado el cruce de sexo y edad, ¿no? Y entonces vemos, por ejemplo, en el caso de los hombres que están acá a la izquierda, la etapa de edad en la cual hay mayor crédito es entre los 45 y 64 años, ¿no? Que se corresponde, por supuesto, a esta misma estructura. Y en el mismo caso ocurre entre las mujeres, ¿no? Entonces, como se ve, la estructura de edades y sexo es bastante parecida en términos de acceso al financiamiento.
¿Qué podemos decir para no agotarlos con muchos gráficos? Pero podemos decir, por ejemplo, que la mayor parte de las unidades de conductores de unidades agropecuarias que tuvieron acceso a crédito, obtuvieron crédito, eran hombres entre 45 y 64 años. Si la mujer sabe leer y escribir, aumentaba la probabilidad de obtener crédito, lo que es bastante entendible. Si su lengua materna era el español, tenía 3 veces más oportunidades de conseguir crédito que si tuviera una lengua como el quechua, el aymara o una lengua nativa de la selva. El mayor nivel educativo alcanzado, mayor oportunidad de conseguir crédito. Con profesión, que fuera técnico medio, oficio medio o comerciante, mayor acceso al crédito. Todos estos datos son bastante intuitivos, ¿no? Es lo que esperaríamos que ocurra, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, el caso de el idioma que hablan y cómo esto se manifiesta en su acceso al crédito. El español, por supuesto, lleva la mayor relación y no ocurre lo mismo, por ejemplo, con las lenguas nativas del Perú. Otras características del sujeto de crédito eran hogares con mayor número de miembros. El crédito aumentaba con el número de parcelas. Esto no me pareció tan intuitivo, pero ocurre, ¿no? Uno se imagina que una unidad agropecuaria que tiene muchas parcelas probablemente no debería ser tan fácilmente financiable, pero el dato del censo más bien demuestra que sí. La mayoría residen fuera de la unidad agropecuaria. Hoy día la mayoría de productores, como ya se ha dicho, residen fuera. Y entonces los que residen fuera a su vez tienen más acceso al crédito, probablemente porque tienen mayor acceso a las entidades financieras, están más cerca, conocen mejor cómo operan estas, etc. Están más cerca de la capital distrital, su parcela está más cerca de la capital distrital, sobre esto también preguntó el censo. También coinciden los que tienen mejor acceso al crédito y no son beneficiarios de programas sociales. Los beneficiarios de programas sociales son una cantidad muy pequeña proporcionalmente entre los que acceden al crédito. Se preguntó también sobre la suficiencia de ingresos, ¿no? Y como ven acá, cuando el productor declara de que tiene suficiencia de ingresos, o sea que la unidad productiva le permite subsistir, mantener a su familia, etcétera, obviamente están más animados a gestionar y obtienen más crédito. En cambio, cuando no es suficiente, ocurre lo contrario. Lo mismo ocurre, y aparentemente en contradicción, si es que tienen trabajos complementarios, ¿no? Quienes tienen trabajos complementarios tienen más posibilidades de tener crédito que aquellos que no tienen trabajos complementarios. Lo que puede estar indicando que en parte, al final el crédito o algún crédito, como que uno recibe dinero y es un bien fungible, bueno, puede además emplearlo ya sea para la actividad agropecuaria como para otras actividades. Sobre la organización, tecnología y crédito, ¿qué podemos decir? Aquí ven el caso de las personas naturales, es menor, y en el caso de todas las organizaciones, excepción probablemente de comunidades campesinas y nativas, las sociedades de capital o las organizaciones jurídicas tienen mucho más acceso al crédito. Si pertenecen o no a una organización, y nuevamente hay una correspondencia entre aquellos que señalan ser parte de este tipo de organizaciones y su mayor acceso al crédito. Aquí podemos ver un gráfico que se ha armado con el nivel de beneficios que los miembros de estas organizaciones perciben
de ellas, ¿no? Entonces, por ejemplo, acceso, abastecimiento de insumos, acceso a mercados externos, asistencia técnica y capacitación, servicios financieros, o sea, estas mismas organizaciones les brindan servicios financieros y otros servicios. Y miren los niveles de acceso al crédito, el 25%, el 29%, el 30%, el 26%, y por supuesto ahí donde habla de servicios financieros llega a 47.3%, ¿no? Casi 1 de cada 2. ¿Cuáles son las características de las unidades agropecuarias que han accedido al crédito? Tienen riego, la mayoría, cuentan con agua de pozo o de río, tienen riego por goteo, no son relevantes los canales revestidos, probablemente porque la mayoría usa cañerías de riego más tecnificado, son parte de comité de regantes, tienen licencia de uso de agua, uso de energía eléctrica y mecánica, y los pastos son manejados. Por tanto, hay una correspondencia, como era previsible, entre niveles de tecnificación, pero también niveles de formalización, como es, por ejemplo, el caso de la licencia y la pertenencia a una entidad de riego. El uso de la energía animal, la mayoría de unidades agropecuarias utilizan energía animal, pero ajena, ¿no? Y lo que es interesante es sobre todo el uso de tractores. Y por supuesto, aquellos que tienen tractores propios o tractores propios y ajenos son los que tienen mayor acceso al crédito con niveles como de 38 o 42%. ¿Cuáles son los atributos de la unidad agropecuaria que accede al crédito? Tienen, por lo general, son exitosos los que tienen certificación orgánica. Son pocos, pero los que declaran tener certificación orgánica tienen importante acceso al crédito. Utilizan semillas o plantones certificados. Javier nos hizo notar de que incluso habían decaído el número de productores que usan este tipo de semillas y plantones, pero ellos tienen mayor acceso al crédito. Usan suficiente fertilización química, insecticidas biológicos y herbicidas principalmente, aplican control biológico, usan arados de hierro, tienen fumigadora mecánica, tractor, camión, camioneta y bomba de agua, que tienen más cabezas de ganado, ¿no? Y, caso particular, aplican sistemas para mejorar genéticamente al ganado, específicamente a través del uso de sementales y el uso de inseminación artificial. El régimen de tenencia. Un dato muy curioso. Las unidades agropecuarias proporcionalmente que arriendan son las que tienen más acceso a crédito y no tanto las que son propietarias. Y como ven, incluso los posesionarios son importantes. Otro detalle, la forma de adquisición. ¿Cómo recibieron ellos la tierra? Fíjense, los que recibieron en herencia tienen poco acceso al crédito. Probablemente, como señaló Enrique, sea porque el que recibe en herencia no es que necesariamente aprecie la tierra que recibe, ¿no? Y le preste toda la atención deseada. En cambio, cuando hay compra, pero particularmente cuando hay adjudicación, hay mayor interés por el financiamiento. Capacitación y asistencia técnica. Ya se ha dicho, la capacitación y asistencia técnica ha sido sumamente limitada, es uno de los grandes déficits que advierte el censo agropecuario, pero hay una enorme asociación entre quienes tienen asistencia técnica, reciben capacitación o asesoría empresarial y acceden al crédito, ¿no?
están muy por encima de los promedios del resto de productores. Bueno, estos son los proveedores de servicios, ¿no?, que son, la mayoría todavía siguen teniendo un fuerte peso estatal y en cambio la empresa privada es limitada. ¿Cómo se informan las personas? Este es otro dato que que recogió el censo, y ven ustedes que aquellos que tienen acceso a teléfono e internet también son quienes gestionan y tienen más éxito en conseguir crédito. Los que tienen trabajadores y administradores permanentes también tienen mayor éxito en conseguir crédito, y aquellos que tienen mayor parte de la familia vinculada a la actividad, por lo general que es típicamente la economía familiar, no tienen tanto acceso al crédito. Los cultivos, bueno, acá tenemos el dato por el lado de los distintos tipos de uso de la tierra, y lo que llama la atención es que es en el caso de cultivos permanentes donde hay mayor demanda de crédito, mayor acceso al crédito. Si hablamos del tipo de cultivos, acá tenemos a las flores, la agroindustria, los productos hacia la agroindustria, los productos de las frutas, y más bien los tubérculos, raíces, cereales, tienen menor participación. Y si hablamos de los principales cultivos que están participando, que tienen acceso al crédito, estamos hablando individualmente del café, sin duda alguna el maíz amarillo duro, que es la cadena avícola, y la alfalfa, lo que confirma lo que se venía diciendo respecto a movimiento de muchos productores para el lado de la ganadería. Bueno, el mes de instalación de los cultivos no es tan relevante, y sí el destino a la producción, ¿no? Entonces, en este caso, los que tienen mayor acceso al crédito son los que tienen, por cierto, producción para la venta, y en el caso de alimentos de animales. El destino a la venta, nuevamente, si es el mercado nacional es bajo, pero si hablamos de el exterior y agroindustrial, los niveles de acceso al crédito son bastante elevados. Acá tienen un dato sobre las razones para sembrar, y ven cómo el caso de recomendaciones técnicas son los que acceden más al crédito, a fuentes de crédito, además de los que tienen mercados asegurados y precios de la campaña anterior. Y razones para no sembrar, bueno, como mencioné hace un momento, el crédito aparece como la segunda razón importante aquí en términos de número de productores que declararon, pero aún así estos que declararon falta de crédito sí tenían acceso al crédito en parte. Bien, para terminar, este es una muestra de algunos de los datos importantes, algunos bastante previsibles, pero que nos indican que cuando uno escarba en los números del censo, uno puede encontrar ciertas características que hacen o potencian la posibilidad de ese crédito, ¿no? Y entonces tienes un conjunto de productores que reúnen ciertas características y que en esos casos el acceso al crédito se multiplica. ¿Qué es lo que ocurrió entre el año 94 y el año 2012? O sea, cuando se hace el censo, ¿no? Entre los dos censos. Miren, esta es la curva de créditos del sistema financiero, ¿no? Como ven, ha sido una curva de crecimiento importante. Este es el tipo de proveedor de financiamiento. Como ven acá, recién comienza a aparecer el Banco Agropecuario, ¿no?, que va tomando un papel un poquito más importante progresivamente, y ahí están los otros operadores, desde la banca múltiple, cajas rurales, etcétera. Si bien el crédito al sector agropecuario creció
de modo importante, como vimos en el otro gráfico, si lo comparamos con el crecimiento del crédito al resto de la economía, por supuesto el sector agrario no ha tenido la rapidez y fortaleza que ha tenido el resto de la economía. La economía peruana, su crédito ha crecido de manera importante y es uno de los factores que explica el crecimiento económico. Este es el número de créditos al sector agropecuario, cómo ha ido evolucionando en ese mismo periodo. El total de créditos directos comparado nuevamente con el resto de la economía. Y nuevamente se ve que el principal posicionamiento de las entidades financieras no es en el sector agropecuario. Y aquí tenemos una suerte de cuadro resumen a septiembre del año 2013, ya es un año después casi del censo agropecuario, y lo que vemos es más o menos el dato que nos provee la superintendencia, que no incluye a las cooperativas de ahorro y crédito, y donde vemos que las colocaciones las hemos estimado en 6.5 miles de millones de soles, ¿no? Básicamente el principal proveedor es la banca múltiple, aunque como ven principalmente en moneda extranjera, porque ellos hacen sobre todo la parte de comercio exterior del sector agropecuario. Acá están los diferentes actores. Por ejemplo, la banca múltiple da cuenta del 10.3 de los deudores, pero el 63.6 de créditos. Las empresas financieras el 28% deudores y el 7.6 de créditos. Las cajas municipales el 27.5 de deudores y el 12.4 de créditos. Cajas rurales 12.3, 3.1 y pymes 5.6 y 1.3. En el caso del agrobanco hemos juntado las distintas operaciones, tanto las que tiene el primer piso como los fondos que administra y también los recursos que todavía entrega, aunque en menor proporción, como segundo piso, lo que nos da como una proyección de tener más o menos el 19% de deudores y el 12.4% de créditos. Si uno ve el número de créditos que hay al sector agropecuario, o sea, 283.000, ¿no? Y uno considera que hay personas que toman más de un crédito, uno puede decir que este dato es bastante concordante con el dato del censo. ¿Se acuerdan? El censo daba más o menos 198 como créditos en el año 2012. Bien, aquí he traído una información adicional sobre una de las posibles razones por las cuales todavía buena parte del sector financiero no decide entrar con la energía que quisiéramos al sector agrario y en general al mundo rural, y tiene que ver con algunos altos grados de concentración que hay en la composición de este sector, ¿no es cierto? En la banca múltiple hay una alta concentración. Estos son dos indicadores típicos de concentración, son elevados, ¿no? Y el único caso que no tiene concentración es el caso de las cajas municipales. Lógicamente, si juntamos toda la industria microfinanciera, a pesar de que ésta se está consolidando, sin embargo, tiene un nivel de concentración importante. Bien, esto es para terminar lo que está haciendo el banco. El banco entiende que su tarea es tratar de reducir esta brecha de financiamiento que existe en el sector agrario y por ende en el mundo rural. Estas son las curvas de crecimiento que hemos tenido en estos años, ¿no? Como ven, en el año 2011 habíamos cerrado en 276 millones de soles, hemos cerrado el año 2012 en 411 millones y este año vamos a cerrar en 800 millones. Sigue siendo todavía un aporte pequeño de un banco que viene de atrás, pero creo que sumamente relevante. Lo mismo por el lado de los clientes y el saldo de cartera, donde pasamos de tener este número de productores a proyectar un cierre en el orden de los 50.000 productores. Bien, esto es, repito, una primera lectura
de los datos del censo agropecuario, nos interesa profundizar sobre ellos, sacar todas las lecciones y poder compartirlos con ustedes. Muchas gracias.